Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente a contarles de biociencia en tu casa. Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, que hoy se conmemora el Día de la Mujer, pero pues es un día en la cual se debe conmemorar precisamente pues que muchas mujeres han luchado. Algunas hasta perdieron la vida por exigir sus derechos, derechos en el trabajo, derechos a la educación, porque aunque parezca sorprendente, no siempre se ha permitido que las mujeres estudien o que las mujeres trabajen, o en muchas ocasiones, y bueno, todavía ahora las mujeres a veces trabajan mucho y no se les paga o se les paga muy poco. Entonces, bueno, pues es una lucha que permanece, que todavía sigue vigente y que debemos nosotros de fomentar que las condiciones sean equitativas para los hombres y para las mujeres. Y bueno, pues también durante este día en muchos lugares del mundo y también en nuestro país se realizan algunas marchas, algunas formas de expresión para promover que se haga más o que se ponga más atención, porque pues hay muchas mujeres que mueren por el simple hecho de ser mujeres, o hay más probabilidad, es más frecuente que haya violencia hacia las mujeres, hacia las niñas. Entonces, todos como sociedad debemos participar para que esto disminuya, para que todos vivamos libres, para que vivamos sin miedo y podamos salir a donde nosotros se nos ocurra, sin estarnos cuidando o sin estarnos preocupando de que pues ya no vamos a regresar, o por ejemplo que a las niñas que se las vayan a robar o cosas por el estilo. Entonces, bueno, pues es un día muy importante y bueno, me parece que ya lo habíamos visto, pero ¿se acuerdan que también los lunes son días de lunes de México megadiverso y sobre todo en el aspecto cultural? Entonces vamos a presentar un cuento de 68 voces y se llama La Niña del Río. Lo vemos y ya después lo platicamos, ¿sale? Esperen, déjenme pasarlo. Si se traba o algo, me avisan. Muchas owane. Mtiahas mung sola hiro hepmung. Mas os kiwa mes katius miekos. Makanatso kwane mung. Os mung homa os kius mung kakwes humes ma sekos ne hosa es me katiu lema os ne ateso na mieko. Lande kahumang inete mang miesko kanos kakwas kiatso kwane mang kanos hutyu nga manyo wena makiha ehu noaka hawai patso kimyo wea ma hawai pasta ala kakias o nie kakias lande chatso mang. Sí, ese video ya lo habíamos visto. Ya lo habíamos visto, exactamente, pero hoy lo quise poner precisamente para que veamos cómo incluso todavía en estos tiempos
hay niñas que son obligadas a casarse a una edad muy temprana para tener, digamos, el abastecimiento o el dinero para toda la familia. Hay niñas en algunos lugares, por ejemplo, de Oaxaca, de Chiapas, en donde son vendidas y para que los padres puedan sobrevivir con el dinero que les dan, y pues eso no es muy justo que digamos. ¿Ustedes les gustaría que los vendieran? No, ¿verdad? Creo que a nadie. Todos los niños tienen derecho a crecer, a desarrollarse en un ambiente sano y a hacer lo que les gusta. En este caso, por ejemplo, esta niña fue ayudada por el río para que ese río que tenía muchos peces, esos peces se los dio a sus padres y con esos peces, con el dinero, pues los padres iban a sobrevivir durante mucho tiempo y la niña era libre para irse a estudiar. La niña aprendió e hizo lo que ella quería y bueno, pues eso es lo más importante. Hay que tratar de esforzarnos para que las condiciones para los niños, para las niñas, para todos en general sean iguales, que haya las mismas oportunidades. Y bueno, pues vamos a leerlo. ¿Me ayudan a leerlo? Yo, Sí. Bien. yo te ayudo. A ver, si quieren un párrafo y un párrafo. Va, ¿Va? versión español. ¿Quién va primero? A ver, yo primero La Niña del Río, basada en un cuento de tradición popular chinanteco. Lengua Jukmí, chinanteco, Oaxaca. Sinopsis. Una niña se enfrenta a la decisión de tomar el lugar en el que corresponde debe de estar o forjar su propio destino. Corto animado perteneciente a la serie 68 voces, 68 corazones. Versiones. Primero, Sofi. Cuentan que hace muchos años existió una niña que iba a diario al río a llorar, pues sus padres la habían prometido en matrimonio. El río al escucharla, ofreció ayudarla y le dio una buena cantidad de peces para convencer a sus padres de que podía apoyar en la casa y así no tener que casarse. Muy bien, ahora Noel. Pasaron varios días y la boda. A ver. ¿Voy yo? Sí. Espera. Pasaron varios días y la boda seguía en pie, hasta que la niña decidió convertirse en parte del río, con lo que aprendió que cada quien labra su destino sin importar las condiciones en las que uno haya nacido. Así lo cuentan los chinantecos. Versión en Jumpi chinanteco. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, pues con esto estamos viendo que precisamente, aunque todavía hay costumbres y tradiciones que obligan principalmente a las niñas a casarse muy jóvenes, pues bueno, también es importante que las leyes las protejan a las niñas y a los niños y que además cuando queremos algo, luchemos por conseguirlo. En este caso, pues la niña decidió irse a estudiar y afortunadamente pudo lograrlo. Entonces, espero que les haya gustado y ahora vamos a pasar a nuestra siguiente actividad, que bueno, es algo breve, pero es muy, muy importante. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que íbamos a hacer algunas actividades, algunas charlas pequeñas sobre primeros auxilios? Sí. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué son los primeros auxilios?
Yo. A ver, cuéntame, ¿qué son los primeros auxilios? Bueno, es como cuando yo casi quemo mi casa, pero los primeros son, como por ejemplo que pulga se corta, no sé, algo así. Pues se tiene que curar con algunas cosas, por ejemplo, curitas o alcohol, vendas o algo así. Si es una herida grave, ya es mejor ir al hospital para que te ayuden si no sabes mucho. Muy bien, entonces, los primeros auxilios, digamos que son las primeras acciones que debemos realizar cuando hay algún accidente o algún imprevisto. Claro que si nosotros sabemos cómo actuar, vamos a intervenir, pero si no sabemos, lo más responsable, lo más conveniente es que no agarremos, no toquemos a la persona accidentada y lo que sí podemos hacer es llamar a al número de emergencias. ¿Ustedes saben cuál es el número de emergencias? Yo. ¿Cuál? 911, digo, 911. 900. Pero para los que no, 911, exactamente. Ese es el número al que debemos llamar si tenemos alguna urgencia, alguna emergencia. Debemos llamar de inmediato. Claro que de preferencia es avisar siempre a algún adulto. Si no tienen adultos a su alrededor, entonces sí, llamar. Siempre que llamemos, yo en mi curso del año anterior, del 2019, ajá, sí fue un curso, ¿no? sí, En el curso me enseñaron sobre los primeros auxilios cuando hay una emergencia debemos de llamar al 911, pero para algunos niños que no se sepan o que no se acuerden muy bien del número, pues que digan 911. exactamente. Entonces, lo primero es ver si hay algún adulto y avisar de inmediato. En caso de que no hay un adulto, entonces llamamos a ese número. Para esto debemos de dejar bien claro que el 911 es un número de emergencias y no se vale que estemos llamando para hacer bromas, para estar jugando, porque imagínense que alguien más tiene una emergencia en la que tiene en riesgo la vida y nosotros llamamos para estar jugando cuando esa línea podría estar disponible para alguien que realmente lo necesite. Entonces, bueno, es una línea extremadamente necesaria y por lo tanto debemos de cuidar muy bien para qué la vamos a usar. ¿De acuerdo? No se vale que estemos haciendo bromitas, ni que estemos jugando, ni que, ay, le voy a llamar a la operadora a ver cómo se encuentra. No, 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 esa únicamente cuando se requiere. ¿Sale? Bueno, entonces, ya dijimos, llamamos al 911. Siempre que llamemos al 911 y que es muy, muy importante, es decir quiénes somos. Así de yo llamo al 911 y digo yo, soy Perla y tengo esta urgencia. Y además de decir dónde, más bien, qué es lo que está sucediendo, voy a decir dónde estoy. Y seguramente me van a pedir un número para que si se corta la llamada, tengan ellos cómo comunicarse con nosotros. Entonces es muy importante que no seamos los que decimos, ay, llamo porque tengo una emergencia. Bueno, sí, adiós, y colgamos. Si colgamos, pues de nada sirve que les llamemos porque no vamos a decir quiénes somos, dónde estamos, cuál es nuestra urgencia o cómo pueden contactarnos. Entonces, por eso, siempre que se llame, debemos de ser los últimos en colgar. Hasta que ellos nos digan, pues ya, colgamos.
Y para esto, pues también es muy importante que mantengamos la calma. ¿A qué nos referimos con mantener la calma? A ver, Noel. Que no estemos A así no como... acelerarnos y empezar a volvernos locos, ir de un lado para otro, o como que se está quemando mi casa y yo estoy corriendo por toda la casa, pues no. Exactamente, a no empezar a desesperarnos y empezar a correr y empezar a gritar y nada más a mover a la gente y hagan esto, hagan el otro, pero que no les decimos nada concreto. Es mantenemos la calma, no vamos a mover a la persona que está herida si esa persona está grave y entonces sí, ya llamamos y vamos a dar todos nuestros datos. A veces es muy complicado que si hay algún accidente, tratemos de mantenernos en calma, pero hay que tratar de hacerlo, porque si no nos mantenemos en calma, sucede lo mismo que les digo, que pues de repente llamamos y no decimos ni quiénes somos ni nada, y pues entonces cómo van a llegar a ayudarnos. O como dice Sofi, bueno, pues se está quemando algo y en lugar de actuar empezamos a correr y empezamos a desesperarnos y no O hacemos nada. como los temblores, que luego las personas se ponen locas y empiezan a correr. Digamos, las personas se asustan mucho, se desesperan, empiezan a correr y, por ejemplo, si tienen que bajar escaleras, pues pueden ocasionar accidentes, caerse y que las personas pasen encima de ellos o aventar, tirar a otras personas. Entonces, por eso siempre es mantener la calma. Veo si puedo ayudar, si puedo, ayudo y si no, me retiro, le aviso a una persona adulta y si no hay una persona adulta, entonces llamo al 911. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ya tenemos algunos puntos fundamentales y esto es primeros auxilios. A veces nosotros ya quisiéramos, ay, empezar a hacer y a ver en qué ayudo, pero pues si no sabemos, pues lo más importante es no estorbar, no meternos en donde no sabemos cómo actuar, cómo intervenir. ¿De acuerdo? Sí. 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 Muy bien, bueno. Pero bueno, pues resulta que de repente pues sí sabemos cómo actuar. Por ejemplo, como lo mencionan, ay, pues si me corté, pues que estaba partiendo una naranja y entonces no calculé bien y el cuchillo pasó sobre mi dedo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahí? Tampoco voy a empezar a correr en círculos y alrededor de toda la casa diciendo, ¡ay, mi dedo, mi dedo, mi dedo, mi dedo! ¿O sí? Ah, sí, claro. Bueno, casi siempre lo hacemos, pero lo ideal es no hacerlo. En este caso, por ejemplo, pues lo que podríamos hacer es ir de inmediato, abrimos la llave a que el chorro del agua caiga. Si se puede lavar con agua y jabón, lo podemos hacer. Y si no, bueno, pues vamos a presionar para que la herida empiece a cerrar. Podemos poner una bandita o una gasita doblada y ya en algún momento va a cerrar, pero pues la idea no es estar quitándolo cada rato porque si no, en lo que ya se cerró, pues vamos a volver a abrir. Entonces hay acciones en las que sí podemos actuar. Por ejemplo, también hace ratito mencionaron de que si, por ejemplo, Gómez se cortaba la patita, bueno, pues si es una cortadita muy superficial, se lava con agua y jabón y se puede poner una bendita. Si es algo más grave y que, bueno, lo recomendable es ir con el médico veterinario a que él observe qué es lo que pasa. ¿Qué pasó? También yo me acuerdo que de chiquito a mí me mordió una rata que estaba, bueno, es de que mi mamá y yo fuimos a una tienda, bueno, donde vendían ratas, cuyos, todo. Entonces yo metí el dedo en una jaula de una rata para acariciarla y entonces que ella me muerde el dedo. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué te hicieron?
pues mi mamá después le dijo de cosas y ya después cuando ya me llevaron, pues, no sé a dónde me llevaron, pues ya no recuerdo. Pero pues yo imagino que bueno, sí recuerdo un poquito que cuando yo estaba en casa me lo había echado agüita y me lo taparon con una bendita. Te lavaron muy bien. Y bueno, cuando son animales que, por ejemplo, pues no conocemos, supongamos que hubiera sido una rata de alcantarilla, pues ahí te tendrían que haber puesto la vacuna de la rabia, porque las ratas pueden ser portadoras y transmisoras del virus de la rabia. Entonces, pues seguramente se trataba de ¿cómo se llama? Una rata de laboratorio. Ajá. Entonces, bueno, pues ahora vamos a hablar también de qué podemos hacer cuando haya asfixia. Porque pues es muy probable, y sobre todo con ustedes, los niños, que se atragantan y de repente se asfixian. Podemos poner a la persona en una parte plana y después en su pecho hacerle con las manos, bueno, no sé cómo lo puedo explicar. Ahorita les voy a enseñar una imagen, espero que sea útil y que nos ayude a comprender qué podemos hacer si alguien se está asfixiando. Pero antes que eso, bueno, ¿alguien sabe qué es eso de asfixiar? Como que te ahogas, por ejemplo, que te acaba el aire, dejas de respirar. Exactamente, como que el aire ya no te va a pasar hacia los pulmones porque hay una obstrucción entre la boca, la laringe, la faringe está congestionada, tal vez por algún objeto, sobre todo, por ejemplo, con los niños, que luego se llevan objetos a la boca y se les puede atorar, puede obstruir de tal manera que evita que el aire llegue hasta los pulmones. O también las personas mayores en ocasiones pueden asfixiarse porque están comiendo y a veces o comen un bocado muy grande o a veces cuando comen un alimento que está muy seco, por ejemplo, galletas o incluso chicharrón, que ya ven que a veces está como muy seco, eso puede permitir también que se asfixien, o incluso algunos dulces que de repente son como medio resbaladizos. Antes era muy frecuente unos dulces que eran como ovalados y que cuando uno ya se los estaban comiendo eran resbalosos y ocasionaban que uno tuviera dificultades para respirar y que en ocasiones pues sí causaran algo de asfixia. No sé realmente si llegaron a ocasionar la muerte de alguien, yo espero que no, pero era muy frecuente que esos dulces se pasaran. Entonces, bueno, pues hay una técnica que se llama la técnica de Heimlich. Está medio rarito el nombre, ¿no? Pero esta técnica precisamente sí me ven, ¿verdad? Sí, Bueno, pues esta técnica es precisamente para saber qué hacer cuando se presenta o se presentan signos de asfixia. Casi siempre cuando alguien se está asfixiando es porque, bueno, pues va a tener algo que le está impidiendo que el aire pase a sus pulmones. Entonces, una de las primeras manifestaciones de que alguien se asfixia
es que se empieza a llevar las manos al cuello y entonces empieza a moverse y generalmente no puede hablar y no puede hacer sonidos porque pues tiene el objeto que le está obstruyendo. Entonces, también deja de respirar. A veces pueden empezar a toser, pero lo hacen de manera muy débil. Si esto se empieza a prolongar, si ya pasan hasta 2, 3 minutos, entonces empieza a ponerse azul, porque pues ya no está sacando el dióxido de carbono que nosotros generamos cuando respiramos. Entonces, bueno, se hace más manifiesto que empieza a llevarse las manos al cuello para tratar como de desatorar o de sacar lo que tenga, pero hacerlo así es muy complicado que realmente pueda sacar lo que tenga. En ocasiones lo que hacen también es meterse las manos a la boca, pero tampoco eso es lo más adecuado, porque en pocas ocasiones van a liberar lo que tengan y que les esté impidiendo el paso del aire. Entonces, bueno, pues lo primero es que si nosotros vemos que alguien está asfixiándose, bueno, pues vamos a decirle, si es de la familia, bueno, pues ya nos conocen, y si no, es ponernos enfrente y decirle, soy Perla y permítame, le voy a ayudar. Claro, siempre y cuando nos sientamos que somos capaces de hacerlo. Entonces, bueno, nos podemos poner y también depende del tamaño, porque ustedes como niños generalmente no pueden abrazar y que con sus brazos puedan, digamos, hacer tanta fuerza y abrazar por completo a una persona adulta. Y esto tampoco lo deben de hacer, por ejemplo, con otros niños, porque no sabemos si con tanta presión les podemos romper una costilla o les podemos hacer fracturar, digamos, una parte de su cuerpo. Pero si por aquí nos están viendo adultos, es muy importante que también tomen en cuenta esto. La persona que se está asfixiando va a estar al frente y la que va a estar apoyando se va a colocar atrás. También en muchas ocasiones lo que hacemos es que si vemos que alguien se está asfixiando, le empezamos a pegar en el pecho, le empezamos a pegar en la espalda, pero eso en pocas ocasiones funciona. Entonces, bueno, la persona que va a ayudar, que va a auxiliar, se va a poner en la parte trasera, con sus brazos, va a rodear el abdomen y van a poner la mano, digamos, aproximadamente un puño arriba de su ombligo. A ver, ustedes busquen su ombligo. Ya lo encontré. ¿Ya lo encontraste? Entonces ahí más o menos vas a poner tu puño de donde está tu ombligo y tu puño más o menos así volteado. Y de ahí de donde está volteado vas a poner tu puño así y con esta otra mano vas a tapar. Y más o menos, bueno, pues vamos a tener, es como si tuviera aquí a alguien abrazado. Y así, con las manos el puño y así. ¿Ya vieron cómo? Ya. ¿Ya? Y bueno, y Ya. si lo ponemos así, vamos a presionar. No lo hagan ustedes con ustedes mismos, solamente es para que sepamos cómo hacer, qué actuar o cómo actuar. Y vamos a presionar, vamos a girar nuestra mano hacia arriba. Es decir, vamos a presionar así. De tal manera que cuando nosotros giramos y presionamos, estamos presionando
digamos, lo que se llama como la boca del estómago, que va a permitir que el aire que se encuentra aquí y en el estómago salga hacia arriba, se dirija hacia arriba y que con esa fuerza el objeto que está obstruyendo salga liberado. Más o menos se comprende cómo. Sí. Esta es la técnica de Heimlich para liberar las vías aéreas de un objeto que está causando asfixia. Se supone que para los bebés se hace algo similar, pero bueno, más bien a los bebés se les coloca boca abajo sobre las rodillas, pero bueno, pues esto no lo vamos a ver aquí, porque eso A, sí a los bebés se les cuelga, ¿no? Las agarran de las rodillas y los cuelgan. pues no los cuelgan exactamente, más bien se coloca el brazo, a los bebés se les coloca sobre, ya sea sobre el brazo o sobre las rodillas, boca abajo, y se les da como un empujoncito en la espalda para causar que lo que tienen ahí, el objeto, lo puedan expulsar. Solo que con los bebés sí hay que tener muchísimo cuidado para no lastimarlos, no fracturarlos. Por eso, cuando es un bebé, lo más importante es que no hagamos nada y eso sí, que lo haga un adulto. Esto, por ejemplo, sucede en el caso de dos personas adultas o que tienen casi el mismo tamaño. ¿Qué pueden hacer, por ejemplo, si ustedes ven que sus papás se están ahogando, se están asfixiando más bien? Bueno, lo que ustedes pueden hacer es llevar a que sus papás o a que el adulto se pegue a la pared, que se pegue a la pared y entonces ya ustedes van a colocar su manita nuevamente arriba de donde está el ombligo y entonces presionar. Digamos, hacen como un giro para que presione y puedan expulsar ese aire que está contenido en el estómago, en el esófago y pueda permitir que salga el objeto que está aquí, digamos, las vías aéreas. Entonces, seguramente ustedes no se pueden poner atrás de la persona, pero lo que sí pueden hacer es cargar a esta persona en la pared y entonces presionarle más o menos a 5 centímetros del ombligo. Presionar para que salga. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó más o menos claro? Sí. Muy bien, pero bueno, pues esto es únicamente cuando no tenemos otra opción. Siempre que haya un adulto es avisarle de inmediato al adulto y que este adulto realice los primeros auxilios. Y si no hay, bueno, pues entonces, pues sí, avisamos al 911 y si vemos que se está tardando mucho en llegar, pues entonces podemos actuar, podemos intervenir. En caso de que se requiera, pues tenemos que hacerlo con muchísima seguridad y sí con algo de fuerza para promover exactamente que salga lo que tiene, el aire que tiene en el estómago y pueda expulsar el objeto. ¿De acuerdo? Entonces, esta se llama técnica de Heimlich y sirve para liberar las vías aéreas. Esperemos que no lo usemos, pero en caso de que sea necesario, pues ya sabemos cómo actuar. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, ¿tienen hasta aquí alguna duda? No. No. ¿No? Bueno, pues para la próxima semana, bueno, si pueden, tengan en su casa un botiquín básico
por ahí ya me había comentado Sofi que tenían... Espera. Déjale, tráeme tantito. No les espera. Deja anotar. ¿Está? Ya. Bueno, pues, de preferencia tener un botiquín, aunque sea un botiquín básico. De primeros auxilios. Sí, un botiquín de primeros auxilios. Sí, ahí lo tengo. En la farmacia luego les venden unos muy básicos, pero también, pues ustedes pueden hacer un botiquín. Lo mínimo que se necesita es una bendita, que la venda mida al menos de 5 centímetros de ancho, que al menos tengan gasas estériles. Ahora, bueno, pues ya hemos aprendido que necesitamos alcohol, generalmente alcohol gel o gel, sí, alcohol con gel. También es recomendable que tengan alcohol etílico al 70%. Alcohol etílico, gasas, curitas, gel, Agua oxigenada, agua oxigenada. también agua, Perla, sí, en caso que no tengamos agua oxigenada, pues de preferencia trata de tener agua oxigenada o también, y bueno, y además, y también una botellita de agua, eso sí. algodón, cinta, que bueno, puede ser tela adhesiva o cinta, unas banditas o curitas. Ok. Y la próxima semana vamos a hacer unos vendajes. Entonces, para que tengan una venda, de preferencia una que ya esté usada, que no tengan que abrir una nueva, porque las nuevas, pues solo las vamos a utilizar cuando se requieran. Sí. ¿Sale? Ah, también si tienen toques de genciana o toques de violeta o yodo. El de violeta. ¿Cómo? El de violeta. Ajá. Esa cosa de violeta, ya no me acuerdo cómo se llama. Sí, también toques de violeta o toques de genciana. Violeta de genciana, creo que Violeta se de llama. genciana, ajá. Esa. Si tienen tintura Sí, de ya me acuerdo. yodo, ¿Tinta de yodo? Digo, toques de yodo. tintura de yodo. A ver, espérame tantito. ¿Es esa roja? Sí, Bueno, sí. Ahorita porque lo checo, es que está todo revuelto. vamos a usar un poquito de tintura de yodo para hacer un experimento. Ajá. Perla, ¿y si no tenemos tintura de yodo? Si no tienen, bueno, si la pueden conseguir, está bien. Si no, Yo sí pues ya tengo. ni modo. Pero lo quería también para hacer un experimento que vamos a hacer, Yo sí, no en esta semana, pero sí la vamos a hacer. yo sí tengo tintura de yodo. ¿Sí? Eso. Muy bien. Yo no he checado, pero no sé si la tenga. Bueno, revisas a ver si la tienes. Sí. Entonces, bueno, pues la idea es contar con un, ay, se me fue, botiquín básico. También, bueno, si después queremos, podemos ponerle, por ejemplo, un corilio
que es para lavar ojos cuando algo entra al ojo. Pero digamos, eso es lo básico. Ok. ¿Sale? Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No, ¿No? Bueno, pues No. muchas gracias. Entonces, nos veremos por aquí la próxima semana. Bueno, primero este miércoles, pero para seguir con primeros auxilios hasta la próxima semana. Con primeros auxilios y con nuestro cuento de 68 voces de la próxima semana. ¿Sale? Sí. Bueno, pues cuídense mucho. Los quiero mucho. Adiós. Síganse cuidando. Y cualquier cosa, pues me Sí. mandan al WhatsApp Gracias. o por la página Sí. de Biociencia. Cuídense mucho. Adiós. 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 Última. Adiós.